Al recordarnos sin dolor la caída de la gran Tenochtitlan a consecuencia de la invasión que sufrió México hace algo más de 500 años, tenemos que hacer un breve análisis no solo de su grandeza, sino que es sumamente importante contextualizar la importancia de sus orígenes y sobre todo el fenómeno cultural que les dio la posibilidad de llegar a los niveles de desarrollo cultural que alcanzaron. Así, comenzaremos por decir que el grupo étnico conocido como Nahua se consolida en la región norte del actual México, hacia la costa del Océano Pacífico, en un lugar no localizado con exactitud, conocido como Aztlán, y que, de acuerdo a su mitología, salen de una cueva 7 tribus nahuatlacas, una de las cuales son los mexicas, más conocidos como aztecas, y que después de una muy larga migración, guiados por su sacerdote, se dirigen hacia el Valle de México, buscando una isla en medio de un lago en la que encontrarían un águila posada sobre un nopal, devorando una serpiente. Este sacerdote sostenía comunicación con su dios supremo, Huitzilopochtli, colibrí zurdo, dios solar, patrono de la guerra, quien los inspira para dominar y heredar todo el desarrollo cultural y civilizatorio alcanzado por una de las manifestaciones culturales más importantes en la historia de la humanidad, Mesoamérica, en tan solo 200 años. Sí, esto es parte de lo que tenemos que tener muy claro en mente para poder comprender exactamente el fenómeno que alcanzaron los nahuas, los aztecas, a través de, en tan solo 200 años, tenemos que tener una conciencia clara de lo que es y lo que representa Mesoamérica para nosotros. En esta toma de conciencia va implícito el recordar no solo qué cosa es Mesoamérica, sino qué cosa es México actualmente. ¿Por qué es importante que tengamos claro todo esto? Pues es importante porque nosotros tenemos que tener siempre muy presente que México es un país pluricultural. Pluricultural quiere decir con muchas culturas que se han desarrollado en este espacio maravilloso que es nuestro país, a través de 500 años, un poco más de 500 años, que el fenómeno después de la conquista, y antes de eso, más de 2000 años de historia que llevó a la conformación de lo que es Mesoamérica. Es importante recordar el famoso lema universitario de José Vasconcelos, que se inspira para darle a la Universidad de México primero, hoy conocido como Universidad Nacional Autónoma de México, su lema tan conocido: por mi raza hablará el espíritu. Y bien, ahí comienzan las interrogantes. ¿Cuál es nuestra raza y qué espíritu hablará por ella? Raza en general es un concepto, razas en general, perdón, es un concepto obsoleto. No hay razas, no hay raza blanca, raza amarilla, raza negra, raza cobriza, sino una sola raza, que es la raza humana, con la gran diversidad de etnias que se han derivado de las influencias climáticas en donde se han desarrollado. Mesoamérica es parte de este concepto. Mesoamérica está formado por olmecas en San Lorenzo y Veracruz y La Venta, Tabasco. Las demás partes de Mesoamérica en Tula, Hidalgo, Teotihuacán en el Estado de México, zapotecas y mixtecas, principalmente en Oaxaca, nahuas y mijezoques en Puebla y Tlaxcala, totonacas en Veracruz, olmecas, zoques y mayas en Veracruz, Tabasco y Chiapas, mayas en Campeche, Yucatán, Quintana Roo, y los mexicas más conocidos como aztecas en el centro del país, y mayas en Guatemala, Honduras y quizá en Costa Rica y Nicaragua en Centroamérica. Todo esto es Mesoamérica. Mesoamérica, podemos trazar una línea imaginaria que, partiendo del Golfo de México a la altura del estado de Jalisco, un poco hacia arriba, dirigida esa línea hacia el Golfo de México, descendiendo hasta llegar al estado de Veracruz. De ahí hasta Centroamérica es lo que se conoce como Mesoamérica.
Y por el otro lado, ¿qué conforma a nuestro país? La influencia de lo que hoy conocemos como España. ¿Qué es España? Pues es un gran conglomerado cultural, desde los celtas, íberos, griegos, romanos, a través de godos, visigodos, semitas, judíos y árabes, Cartago, predominando el dominio árabe por cerca de 800 años, hasta su expulsión por los reyes católicos, por quienes iban a dominar Europa e influir en la política mundial durante los siguientes 200 años. De la mezcla de estas dos muy grandes culturas iba a nacer nuestra nación. De ella se formó el llamado mestizaje mexicano. ¿Qué representa esto? De la comprensión de este fenómeno ha de adquirirse el conocimiento del México de hoy para adquirir una verdadera conciencia nacional. Sin esta conciencia nacional no podremos entender lo que significó la pérdida de la gran Tenochtitlan como cultura, como nación, como imperio que fue en su momento. Es necesario y muy importante recordar por qué es importante Mesoamérica. En la historia de la humanidad solo se han desarrollado 5 civilizaciones originarias. Estas 5 civilizaciones originarias, en el llamado Viejo Continente, Mesopotamia con Egipto a la cabeza, la hindú con la India antigua al frente, la oriental con China como máximo exponente, y en América, Mesoamérica, y en el cono sur, las culturas incaicas con Perú y Bolivia a la cabeza. Solo 5 civilizaciones originarias en la historia de la humanidad. 2 de ellas en América. Y es necesario aquí decir por qué se le puede llamar una civilización originaria. Una civilización originaria es aquella que resulta de un desarrollo en donde no hay influencias exteriores, más que se desarrollan con sus propios medios, con sus propios métodos, y llegan a través de los años a formar un conjunto de culturas que logran hacer una civilización originaria. ¿Qué aportes tiene Mesoamérica para el mundo como grandes regalos para el resto de la humanidad? Pues bueno, tenemos sistemas agrícolas altamente desarrollados. Ejemplo de esto, la milpa. La milpa, ¿qué es la milpa? No es un sembrado de maíz nada más. La milpa es el resultado de una conjugación de recursos, de recursos agrícolas, en donde está el maíz, está la calabaza, el frijol, por decir nada más, todos juntos. Otro aporte de Mesoamérica para el mundo, el cacao. El cacao es un producto que, como todos sabemos, no hay parte del mundo donde no se conozca su resultado principal, que es el chocolate. El cacao, decía el ingeniero Brondo, Guillermo Brondo Ruiz, uno de los principales productores que hubieron en Tabasco y que producía uno de los mejores cacaos del mundo, decía que el cacao, la plantación de cacao, es la selva controlada. En esta selva controlada viene todo un desarrollo de observación en donde los olmeca mayas crearon un procedimiento basado en el método científico de prueba-error. Estoy convencido de ello. La forma de cultivarse el cacao fue ideado por los olmeca mayas hace más de 2000 años y no ha variado en nada la plantación para lograr los máximos beneficios. Esto es uno de los grandes aportes de México para el mundo y de Tabasco para el mundo, porque Tabasco es uno de los sitios que producen los cacaos de mayor calidad en todo el mundo. Y bueno, todo esto que estamos hablando así muy rapidito, es necesario que sigamos pues comentando algunos hechos sobre el desarrollo de lo que fue Mesoamérica. ¿Sí? Por ejemplo, Mesoamérica, las civilizaciones originarias de Mesoamérica tienen, como todas las culturas del mundo,
una cosmovisión muy particular. La cosmovisión es el resultado de la observación de nuestro entorno y llegar a una interpretación de ese entorno en el que tenemos. La cosmovisión de los mesoamericanos era sumamente distinta a la cosmovisión que trajeron los castellanos que iniciaron la conquista de nuestro país hace algo más de 500 años. Tenemos, por ejemplo, la cosmovisión importante que formas de proceder interiorizadas por los miembros de un grupo de personas que hacen únicos como grupo cultural. En Tabasco, el maya Yocotán, náhuatl, zoque y maya tzotzil y el ayapaneco a punto de morir. Me quiero referir ya a las lenguas que se formaron en cada una de estas regiones culturales que tenemos. ¿Por qué es importante? Porque la lengua es el resultado del pensamiento que tiene el ser humano a partir de una interpretación de su entorno, de su cosmovisión. En México siguen habiendo aproximadamente 70 lenguas originarias, de las cuales se han perdido muchas y nos quedan actualmente unas 65 lenguas originarias. En México, pluriculturalmente marcado por las lenguas, solo se usan, principalmente se utilizan la lengua castellana, y las demás solo se sostienen gracias a que los diversos grupos han querido sostenerse a través del conocimiento de su propia lengua. Además de todo esto de las lenguas originarias, tenemos que la gran riqueza mesoamericana se puede observar a través de las artesanías, la gastronomía, tan rica la gastronomía, las artesanías nuestras, que son muestra hacia el mundo de lo que es México y que desafortunadamente nos sentimos orgullosos de ellas, y como organización social despreciamos a quienes las producen, a la clase indígena, muy despreciada. Uno de los temas importantes a tratar en otra ocasión. La gastronomía mexicana forma parte ya del patrimonio cultural de la humanidad, al igual que muchas de nuestras artesanías, y nos representan a nivel mundial. Y que hoy sabemos que las zonas arqueológicas abiertas al mundo, que en volumen construido, belleza y calidad, no están por debajo de ninguna otra de la historia de la humanidad. Todas estas muestras de lo mexicano ha sido y es elaborado por manos indígenas. Ha de notarse que en esta plática casi no me he referido a la parte europea de nuestra herencia y prácticamente nada de lo hoy denominada negritud, que sería un tema muy importante para tratar. ¿Por qué no me he referido a la cultura occidental, que es la que nos tiene estructurados? Porque prácticamente nosotros utilizamos la cultura occidental desde que nacemos. Hablamos con una lengua occidental, que es la lengua castellana. Nosotros conocemos la historia de la humanidad a través de las diversas grados de primaria, secundaria y preparatoria y en las carreras, pero básicamente no conocemos lo nuestro casi. ¿Por qué no conocemos lo nuestro? Si ustedes consultan, si alguien consulta libros de historia de la cultura, cualquier libro de historia de la cultura, se refieren todos ellos a exclusivamente las culturas del viejo continente, principalmente de las culturas europeas y la cultura china, la cultura hindú, y párale de contar. Los derivados de las culturas nuestras culturas ancestrales, de la que he estado platicando un poco, es materia de especialistas, y por esa razón no le llega a la gente, no le llega al pueblo. Yo siempre he considerado que para que esto deje de suceder, tenemos que crear una conciencia nacional en nuestros educandos, en nuestros conciudadanos,
para poder tener una clara conciencia de lo que significa ser mexicano. ¿Qué fue lo que le pasó a los mexicas en el momento de la conquista? En el momento de la conquista, de todo esto que hemos hablado muy rápidamente, de todo lo que conformó las antiguas culturas mesoamericanas, los aztecas, los mexicas, en un cortísimo periodo de 200 años, lograron apropiarse de todo ese conocimiento, lo que les dio una gran riqueza cultural y una gran manifestación, una gran muestra de dominio y controlar a todo el resto de Mesoamérica ya a la hora de en la época de la conquista. ¿Qué era Mesoamérica a la hora de la conquista? Bueno, ya las grandes ciudades antiguas de la cultura maya ya estaban abandonadas. Ya Tikal, Huachactún, Palenque, Yaxchilán no existían como ciudades. Los mayas estaban muy concentrados en lo que es la península de Yucatán y gran parte de Tabasco, Chiapas, pero ya no como los grandes grupos que fueron, sino divididos, ya muy divididos. Y a la llegada de los españoles a esta zona, a esta región, a la llegada de Hernán Cortés hacia lo que es la ciudad de frontera, enfrente de lo que es frontera, Potonchán, lleva a cabo la primera batalla continental y empieza a buscar lo que vinieron buscando los conquistadores, oro principalmente. Al no encontrar aquí oro, sino más que las muestras que encontraron en los regalos, les señalaron que era hacia otra parte donde había el oro, les señalaron el rumbo y ahí se vinieron poco a poco. Ya sabemos, no estamos hablando de lo que hizo Cortés, sino las consecuencias que tuvo la llegada de Cortés en el momento en que llegó hacia la zona dominada por nuestros mexicas ancestrales. ¿Qué sucedía en ese momento? Bueno, Moctezuma, el emperador azteca de ese momento, había tenido ya visiones, de acuerdo con la gran tradición, que iban a llegar dioses, iba a regresar Quetzalcóatl, etcétera, y pensaron que estos que llegaban, trayendo el poderío que traían, habiendo ya dominado a los tlaxcaltecas, creyeron que eran el regreso. Él creyó principalmente que era el regreso de Quetzalcóatl, a pesar de que sus consejeros, dentro de los que estaba su hermano Cuitláhuac, les dijeron no, son hombres. No creyó, él los recibió y bueno, ya sabemos lo que sucede. Entran, se posicionan poco a poco del poderío mexica, capturan a Moctezuma y terminan por matar a Moctezuma. Al matar a Moctezuma empieza unos principios de rebelión del pueblo azteca, del pueblo mexica, organizados por el que lo sucedió, que fue Cuitláhuac. En el momento en que Cortés se va hacia lograr consolidar su presencia española aquí en México, los aztecas se rebelan y logran expulsar al mando de Cuitláhuac a los españoles de Tenochtitlan. Ahí empieza la gran resistencia del pueblo azteca. Los logran sacar y en la famosa y mal llamada Noche Triste para los españoles, Noche Alegre para los mexicas, logran expulsar a los españoles de Tenochtitlan y viene un ligero descanso. ¿Qué sucede en ese momento? De acuerdo a su forma de actuar, de acuerdo a la forma de hacer la guerra que tenían todo Mesoamérica, ellos piensan, están derrotados, no regresarán aquí. En ese periodo viene la muerte de Cuitláhuac por el contagio que tuvo de la enfermedad esta que les dio bueno, que fue una de las tantas enfermedades que trajeron los españoles, y muere contagiado por ella. Y hereda el trono, por decirlo así, Cuauhtémoc, el joven abuelo, un jovencito de 18 años,
que tiene que organizar e inspirar a su pueblo, al pueblo mexica, para seguir defendiendo su ciudad, la maravillosa Gran Tenochtitlan, y después de un sitio larguísimo organizado por el regreso de Hernán Cortés, ya aliado no solo con los tlaxcaltecas, sino también con los herederos del reino de Texcoco, logran derrotar al final de una heroica, muy heroica defensa de Tenochtitlán contra elementos muy distintos de los que ellos estaban acostumbrados a tener, como sabemos, el uso de la pólvora, los cañones, las balas, las armas de metal, etc. ¿Qué sucedió en esto? ¿Por qué se pierde? Porque no se tuvo la conciencia clara de con quiénes se estaba combatiendo. Los aztecas, los mexicas, tenían una forma milenaria de hacer la guerra, como en todo Mesoamérica, y su cosmovisión era inspiradora de elementos de grandeza relacionados con sus creencias religiosas, y sentían y pensaban que así era como se desarrollaba toda como seguía desarrollándose con los españoles, con la llegada de los españoles, que venían con una forma de pensar totalmente distinta y opuesta. Ellos venían por el control del oro, por el imperio, la grandeza del imperio, que ya para entonces estaba conformándose uno de los imperios que llegaron a dominar Europa por más de 200 años, que fue la España consolidada. Entonces, lo que nos queda de lección en esta breve charla es que el pueblo azteca se defendió heroicamente contra una lucha muy desigual y que se sostuvo gracias a la herencia cultural que obtuvo de Mesoamérica.